voy a leer un texto sobre el que él luego nos va a hablar. Está en Números 11. Desde el versículo 11 dice: Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo, como si fueras su nodriza, y lo lleves a la tierra que prometiste a tus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Pues muchísimas gracias por estas palabras de bienvenida, Leandro. Espero que la tecnología nos permita una comunicación adecuada. De todas maneras, os puedo decir que lo que os voy a comentar ahora está escrito y que la idea es en su momento publicarlo por parte de Andamio. Salud en la Biblia. Este es el título que me pedisteis y yo le añadí un subtítulo: y el valor terapéutico del Evangelio. La salud mental en la Biblia y el valor terapéutico del Evangelio. La palabra salud mental no aparece ni una sola vez en la Biblia como tal, pero toda la Escritura destila salud mental. Está llena de principios, ejemplos y consejos generadores de salud mental en particular y de salud en general. Podríamos decir, y de ahí el subtítulo, que el Evangelio es profundamente terapéutico. ¿Recordáis aquellas palabras iniciales de Dios que retumban en el jardín del Edén a Caín? ¿Dónde estás tú? Perdón, a Adán, ¿dónde estás tú? Y después a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué preguntas más profundas, más pastorales y más generadoras de actitud asistencial? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu hermano? Nos revelan el corazón de Dios, un corazón pastoral cuyo deseo, como dice el profeta Jeremías, es traer abundancia de sanidad, de paz y de verdad. Jeremías 33, 6. Todos los que estáis aquí esta mañana estáis involucrados en el campo de la psicología. Y poco o mucho tenéis una actitud asistencial, se llamaría un perfil cuidador, un perfil asistencial, que la palabra de Dios llama con una expresión que a mí aún me gusta más: un corazón de pastor. Así que me dirijo a vosotros como pastores, pastores que os preocupáis por vuestros pacientes en la consulta, porque por muy profesional que sea un acto, estoy dirigiéndome a psicólogos profesionales en su mayor parte, por muy profesional que sea un acto, nunca debe perder de vista su corazón pastoral. Se puede ser un buen profesional, pero seguir siendo pastoral. Sí, soy guarda de mi hermano. Cada uno de nosotros es guarda de nuestro hermano porque Dios lo es y porque Dios nos exhorta a nosotros a serlo. En esta primera sesión me gustaría que nos centremos en un ejemplo del Antiguo Testamento de cómo Dios genera una actitud mental en sus hijos, de salud mental en sus hijos,
y mañana nos centraremos en el Nuevo Testamento. Esta mañana vamos a ponerle por título a la exposición, es el título que consta, no sé si os lo di en el programa, Dios cuida las cañas cascadas. Dios cuida las cañas cascadas. Recordaréis que este es el texto que se aplica a nuestro modelo supremo, el Señor Jesús, el siervo sufriente, en Isaías capítulo 42, versículo 1. No quebrará la caña cascada ni apagará el palo que humea. Dios trató este tema a través de un ejemplo muy concreto, la depresión de Moisés. Permitidme una breve introducción a esta actitud de Dios hacia las cañas cascadas a lo largo de todas las escrituras. Me habéis pedido que os dé una exposición bíblica, por tanto no es tanto una conferencia, sino sobre todo esta visión panorámica de lo que la Biblia nos dice al respecto. La mayoría de los grandes hombres y mujeres usados por Dios en la palabra, y podríamos decir también a lo largo de estos 20, 21 siglos de historia, la mayoría de ellos fueron en algún momento o se sintieron cañas cascadas en algún momento de su vida. Unas veces fue en forma de depresión, como veremos hoy. Moisés, Elías, Jeremías, Jonás, depresiones de distinto tipo, pero depresiones al fin y al cabo. Otras veces fue en forma de dudas. Habacuc, Juan el Bautista. Otras veces se sintieron caña cascada en forma de profundas experiencias de soledad y de frustración. David en el desierto, el apóstol Pablo, sobre todo en la última etapa de su vida. ¿Y qué diremos de Noemí, destrozada por la pérdida de sus seres más queridos, que pasó por un periodo de amargura profunda hasta el punto que dijo: no me llaméis más Noemí, llamadme Mara? Lo mismo que Ana, madre de Samuel, esposa de Alcana, que se sintió profundamente soliviantada por la otra mujer, Penina, que había en casa. Podríamos decir que el tiempo nos faltaría, como dice el autor de Hebreos, el tiempo nos faltaría para hablar de estos héroes de la fe que fueron entonces se abre a nuestros ojos la realidad. Fueron gigantes de la fe, pero también hombres hueso, como dice Santiago, sujetos a pasiones. La palabra pasiones en el griego es de sentimientos, sujetos a sentimientos semejantes a los nuestros. Dios en su gracia se vale de cañas cascadas, o como dice el apóstol Pablo, de vasos de barro, 2 Corintios 4, de vasos de barro y no de oro. Ha sido siempre así. Podríamos casi hablar de una teología de la caña cascada, o poniéndolo en términos un poco más académicos, una teología de los problemas emocionales. Un análisis cuidadoso del texto bíblico en todas estas biografías, en todos estos héroes de la fe que hemos visto, nos permite ver cómo trata Dios a sus siervos
cuando son o se sienten cañas cascadas. Porque hay unos elementos comunes que son de gran interés para nosotros. Cada caso es un caso, todos fueron distintos, pero hay un denominador común, un tronco, una óptica teología de la caña cascada, una teología de los problemas emocionales. Vamos a esbozar algunas pinceladas de esta teología, algunos rasgos básicos, cómo trata Dios a la caña cascada, Dios y la salud mental a través del caso de la depresión de Moisés. Moisés, el líder, el héroe de la fe que se quería morir. Este podría ser el título de un libro. Moisés, el líder que se quería morir. El hombre escogido por Dios para ser guía del pueblo. Pasó por la amarga experiencia de la depresión, tan intensa que llegó hasta el punto de querer morirse. Cansado de la desobediencia y de las quejas constantes del pueblo, abrumado por el peso de la responsabilidad, sintiéndose solo y agotado, su espíritu desfallece y exclama lo que hemos leído en el pasaje de Números 11. ¿Por qué tratas mal a tu siervo? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Si vas a tratarme así, yo ruego que me des muerte si he hallado gracia a tus ojos. Vamos a analizar esta depresión. Vamos a hacer aquí un poquito un análisis psicopatológico a través de la exégesis bíblica. Es fascinante ver cómo la Biblia nos permite ver de una manera clara cuáles eran los síntomas de la depresión de Moisés. La Biblia no es un manual de psicopatología, pero encontramos en este pasaje y en otros un retrato formidable de estos síntomas. ¿Cómo vivió Moisés esta experiencia de caña cascada? Varias etapas que son propias en toda experiencia o en la mayoría de experiencias de depresión. Fijaos que en una etapa inicial, Moisés interpela a Dios y parece que le pide cuentas por su forma de actuar, la forma de actuar de Dios. Incluso le reprocha que le llamara a esta tarea. Abundan los por qué, que reflejan la protesta y la confusión del gran líder. Protesta y confusión. Hasta 5 preguntas le formula Moisés a Dios. Preguntas con un contenido netamente depresivo. Hoy hablaríamos de cogniciones de temática depresiva. Se siente perjudicado y maltratado, sentimientos típicos de la depresión, cuando la mente distorsiona los hechos y nos hace ver la realidad mucho peor de lo que es. Sigamos adelante con este análisis de síntomas. Una primera etapa de protesta, confusión y queja. Moisés no puede contenerse y necesita sacar todo lo que hay en su corazón. Esta sería lo que llamaríamos la protesta terapéutica. ¿Por qué lo llamamos así? La libre expresión de pensamientos y emociones tiene, en el caso de Moisés, y nosotros como psicólogos sabemos que en todos nuestros pacientes, tiene un efecto liberador. Es como una descarga del peso que le oprime. Moisés necesita vaciar el enojo, la frustración que lleva dentro. No puedo más.
Las palabras de Moisés y sobre todo su forma, su tono, revelan irritabilidad. Estamos ante otro síntoma habitual en la depresión. Es llamativo que Moisés, considerado el hombre más manso de toda la tierra, es paradójico, llegue a este extremo de irritabilidad. El hastío y las palabras duras, casi agresivas contra el pueblo y las preguntas interpelando a Dios nos revelan a un hombre cansado, decepcionado, sin fuerzas para seguir adelante. Sigamos en el texto. La descarga va creciendo en intensidad, la descarga de Moisés va creciendo en intensidad y dice, versículo 12, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama. Fijaos que en este versículo Moisés deja entrever el deseo de abandonarlo todo. Hoy diríamos que le presenta su dimisión a Dios. Dimito, no aguanto más. Sin embargo, en el versículo siguiente parece que la descarga emocional empieza a dar sus frutos y ya es capaz de articular una queja un poco más razonada y concreta. Versículo 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Fijaos que de una fase inicial de confusión, de perplejidad, de hastío, en la que solo expresa sentimientos, solo hay expresión de emociones, la catarsis le permite ver algunas ideas, algunos pensamientos con cierta claridad. ¿De dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Paramos un momento y reflexionamos. ¿Te sientes, Moisés, caña cascada que quiere morirse? Tarde o temprano en la vida, todos pasaremos por momentos en los que nos sentimos un poco Moisés, en nuestra necesidad de presentarle a Dios nuestras cargas, de explotar incluso con irritabilidad. No podemos, sin embargo, omitir un hecho importante que vemos en otros grandes siervos de Dios. Moisés no se queja, sino Dios, delante de Dios. Repito, Moisés no se queja de Dios, sino a Dios. Aún en medio de su crisis, le habla a Dios desde una posición de sumisión y de lealtad. La protesta de Moisés no es contra Dios, sino delante de Dios. Y ahí tenemos un principio importante. No es malo, no es malo decirle a Dios cómo nos sentimos, aunque nuestra protesta sea tan enérgica, llena de irritabilidad como la de Moisés. Y este es un principio que necesitamos darles, un principio de consuelo, un principio terapéutico, un principio generador de paz que podemos y debemos darles a nuestros pacientes creyentes. El pecado radica más bien en la amargura de corazón, no en la expresión de sentimientos. La amargura de corazón que puede acumularse tras meses o años de silencio. Silenciar nuestras cargas y dudas es un excelente caldo de cultivo para una crisis emocional, una crisis espiritual. Y expresarlas es la mejor manera de prevenirlas.
2 síntomas más. Seguimos en el análisis psicopatológico de la depresión de Moisés. Observamos también pensamientos distorsionados. Pensamientos distorsionados. Otro síntoma típico de la depresión. La manera de razonar, sentir y percibir la realidad por parte de Moisés está llena de pesimismo y de desesperanza. Pesimismo y desesperanza. Sus pensamientos negativos colorean todo el pasaje con tintes oscuros. Hablando popularmente, diríamos que Moisés lo ve todo negro, un síntoma propio de la depresión. Moisés, confundido por su visión depresiva, yerra, se equivoca en su valoración de Dios. Me ha abandonado, me ha dejado, me ha puesto en un lugar equivocado y se equivoca en la evaluación de su propio trabajo. En cuanto a Dios, piensa que le ha abandonado e incluso que quiere perjudicarlo. En cuanto a sí mismo, a su autoestima, se siente un fracasado. Llegamos al final de la crisis de Moisés, al final de este análisis psicopatológico. Versículo 15. La crisis va en aumento hasta culminar en ideas de muerte. Yo te ruego que me des muerte. A primera vista, esta afirmación nos sorprende. ¡Qué fuerte! ¿Cómo es posible que el líder de Israel, un ejemplo de fe, el hombre escogido por Dios, llegue a este extremo? No, no es extraño. Como vimos antes, la depresión es un proceso que tiene su lógica y afecta a todos nosotros. Todo ser humano puede ser una caña cascada en algún momento de su vida. La tensión para Moisés se ha hecho insoportable. Ha perdido la esperanza. Perder la esperanza es lo peor que puede ocurrir en la depresión, porque sin esperanza, la única salida que ve es la muerte. Cuando no hay luz por ninguna parte, la vida parece que no tiene sentido. Moisés, una caña cascada. La causa de su situación era el agotamiento, un agotamiento emocional. Como verbaliza en el versículo 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. En el versículo 14, Moisés tiene un momento de lucidez y es capaz de hacer él mismo el diagnóstico. Aún en medio de su tribulación está en condiciones de ver con claridad lo que está ocurriendo. Las repetidas quejas del pueblo murmurando sin cesar, su desobediencia y obstinación, eran un pueblo duro de cerviz, han agotado la energía y la resistencia de Moisés. Ahí le tenemos. ¿Qué diremos a todo esto? Dios se vale de vasos de barro, de cañas cascadas. Y estas cañas cascadas somos nosotros, los psicólogos evangélicos, o los pastores, o los líderes, a los que se nos ha encomendado por vocación, por llamamiento, una tarea asistencial, una tarea de ayuda, ya sea en un contexto profesional
o en un contexto más pastoral. Hoy me dirijo especialmente a profesionales. Antes de pasar a la segunda parte del texto, el tratamiento de Dios, permitidme concluir con dos preguntas de reflexión en cuanto a este análisis de los síntomas de Moisés. La primera pregunta: ¿te has sentido alguna vez como Moisés? ¿Agotado? ¿Con ganas de dejarlo todo? ¿Protestándole a Dios? ¿Irritable? ¿Incluso con ganas de no seguir adelante? ¿Desesperanzado? Cuando esto ocurra en tu propia vida, porque estas experiencias en una persona como el psicólogo, y especialmente el psicólogo cristiano sometido a un desgaste extra, no es infrecuente. Piensa que estás en buena compañía. Le ocurrió a Moisés. Te puede ocurrir también a ti y a mí. La segunda pregunta: ¿cuál es la persona a la que más admiras? Un modelo. Piensa que es vaso de barro también y que un día puede ser pasar por una época de caña cascada, porque somos vasos de barro. Gracias a Dios, el texto no termina aquí. La historia de la depresión de Moisés tiene una segunda parte. Hay esperanza, porque Dios es el pastor de los pastores. Vamos a pasar, por tanto, a la segunda parte del texto. Vamos muy bien de tiempo. Espero que aproximadamente en unos 15 minutos, máximo 20, habremos terminado. Hasta aquí hemos visto el retrato de un hombre deprimido. Ahora vamos a la parte que más nos interesa con relación al título de este retiro: la salud mental en la Biblia. ¿Cómo trata Dios a Moisés? Recordad que hablábamos de la teología de la caña cascada, la teología de los problemas emocionales, porque hay un patrón común en la manera en que Dios trata a estas personas y estos problemas. Vamos a verlo. Hemos entrado en la etapa decisiva de la crisis. Moisés quiere morirse. Llegados al clímax del asunto, ¿cómo actúa Dios? En la actitud terapéutica de Dios encontramos semillas preciosas de salud mental. Insisto, en la actitud terapéutica de Dios encontramos semillas preciosas de salud mental que podemos aplicar a nuestra propia experiencia profesional o incluso personal. Veamos la respuesta de Dios. Estos versículos no se han leído antes, el 16 y el 17. ¿Recordáis el contexto? Quiero morirme, no tengo salida, no puedo más. Respuesta de Dios: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y, observad bien la frase que sigue ahora, tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. La primera respuesta sería con una interjección. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué curso intensivo de terapia! ¡Qué psicoterapia breve tenemos aquí más formidable! Vamos a ver. La respuesta de Dios contiene tres ingredientes. Tres ingredientes. En primer lugar, comprensión. Comprensión. Hay un principio que me gustaría que recordarais siempre. Yo lo tengo muy
presente en mi ejercicio profesional. Un buen tratamiento empieza siempre por un buen trato. Dios no censura a Moisés la cascada por su depresión. Dios no le trata ásperamente. Ni una palabra de reproche sale de la boca del admirable consejero. Isaías 9:6. Lo que menos necesita la caña cascada, lo que menos necesitaba Moisés en aquel momento eran amonestaciones y advertencias. No hay reprensión, sino comprensión. Vemos brillar aquí en su plenitud el carácter asistencial, el carácter pastoral de Dios. Dios sabe bien que en el dolor, una gota de miel es mucho más eficaz que un litro de hiel. En el dolor, una gota de miel es mucho más eficaz que un litro de hiel. A nosotros humanamente había algún tipo de corrección, pero como veremos mañana, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Hay constantemente en la palabra este equilibrio entre la misericordia y la verdad, la justicia y la paz, que nos evita caer en el buenismo y en el legalismo, los dos extremos de las actitudes asistenciales o pastorales. Pero esto lo ampliaremos mañana. El tratamiento de Dios, empezando por este punto, la comprensión, el tratamiento de Dios constituye una iluminadora advertencia para los creyentes súper espirituales que se apresuran a emitir juicios condenatorios o gestos de desaprobación cuando uno está pasando por una experiencia de caña cascada. Haremos bien en imitar este primer paso del tratamiento de Dios que consiste en dar un buen trato. Dios le dio a Moisés un buen trato. Así empieza el tratamiento, porque la verdadera espiritualidad nos debe hacer más humanos, no menos. La espiritualidad madura, la espiritualidad que refleja el carácter de Dios, nos hace más humanos, no menos. En segundo lugar, el segundo paso en el tratamiento de Dios. El primero, comprensión. En segundo lugar, ayuda práctica. Ayuda práctica. La respuesta de Dios no se limita a comprender a su siervo deprimido, sino que le proporciona la ayuda práctica necesaria para salir de la depresión. Podríamos comparar el estado emocional de Moisés a una ciudad asediada, rodeada por el enemigo. Lo más urgente en una situación de asedio es encontrar una salida que alivie el cerco. Recordad esta metáfora, esta ilustración. Nuestras experiencias de caña cascada, de depresión, por ejemplo, es como vivir en una ciudad asediada. Necesitamos con urgencia encontrar salidas. Y aquí me detengo un momento en un concepto que quizás alguno de vosotros me ha escuchado alguna vez. Observemos que Dios no le da a Moisés una solución, sino una salida. No hay soluciones sino salida. Este es otro principio fundamental que tenemos que transmitirles a nuestros pacientes. Los pacientes nos vienen y nos dicen, doctor o psicólogo, deme una solución. Y siempre les digo, yo no tengo soluciones porque no soy mago. ¿Qué les ofrezco?
Ahora lo vemos. La palabra solución es interesante que no aparece en la Biblia ni una sola vez. La palabra solución no aparece en la Biblia ni una sola vez. En cambio, sí se nos promete que, Primera de Corintios 10:13, Dios es fiel y no permitirá que seáis probados más allá de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la prueba dará también la salida. La salida. La palabra en el griego es éxodos, la salida. ¿Qué diferencia hay entre una solución y una salida? Una solución implica la eliminación rápida del problema, casi mágica. Si ponemos un terrón de azúcar en un vaso de agua, al cabo de pocos minutos, el terrón de azúcar ha desaparecido. Ha habido una solución de azúcar, una disolución del azúcar. Así es exactamente como no funcionan las cosas en la inmensa mayoría, por no decir en todos los problemas de la vida, incluidos los problemas emocionales. El Señor no cambió a Moisés por otro líder, no le aceptó su dimisión, ni siquiera le dio un sabático, unas vacaciones, un tiempo de descanso. Tampoco le cambió las circunstancias. El pueblo siguió siendo un pueblo conflictivo, pesado. El peso de la dirección seguía estando allí. Pero algo muy importante cambió. Dios le dio la salida precisa. Le proporcionó los instrumentos adecuados para afrontar la situación. Dios le dio la salida precisa en forma de instrumentos adecuados para afrontar la situación. 70 ancianos del pueblo llevarán la carga contigo y no la llevarás tú solo. Dios provee la salida adecuada en el momento adecuado. Es importante recordarlo hoy, cuando vivimos en la cultura de lo inmediato. La gente quiere soluciones, soluciones rápidas, instantáneas, pero como hemos dicho, la mayoría de problemas no tienen soluciones, tienen salidas. Y la salida es algo que se abre, que nos abre una puerta. La salida nos abre una puerta a un camino que puede ser largo y arduo, un camino en el que nosotros no llevamos a nuestros pacientes en brazos. En este camino no se nos lleva en brazos, pero es un camino que finalmente conduce a la restauración. Hemos de andar el camino que nos sugiere la salida. Comprensión. Todo buen tratamiento empieza por un buen trato. Ayuda práctica, salidas, no soluciones. En tercer y último lugar, y estamos entrando ya en el final, estímulo, estímulo, ánimo, ánimo. Ahí es donde entra en juego el carácter consolador, el paracletos. Por lo dicho hasta aquí, queda claro que Dios no considera inútiles a las cañas cascadas. Por supuesto, tampoco considera un pecado el que pasemos por momentos de caña cascada, por ejemplo, de depresión. Si hubiese sido así, Dios le habría apartado a Moisés de su responsabilidad, le habría despedido. Qué interesante. Dios no jubila a Moisés. Dios no jubila a las cañas cascadas. Dios las restaura. Y Dios nos llama a nosotros a ser restauradores de cañas cascadas, reparadores de portillos. Isaías 58:11. Dios le reafirma a Moisés en su tarea con una frase profundamente terapéutica. Y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos.
y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Os he dicho que este pasaje era un curso intensivo de terapia. Dios se nos revela aquí de nuevo como un exquisito conocedor de la mente humana. ¿Recordáis el versículo 11? ¿No se había quejado Moisés de que Dios le trataba mal y de que casi le había desechado? Moisés tenía un problema de autoestima, lógico en su depresión, y el Señor lo sabía. La deteriorada autoestima de Moisés necesitaba una buena dosis de renovación. La frase tomaré del espíritu que está en ti no dice de mi espíritu. Dios no dice tomaré de mi espíritu, sino del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Era una frase revolucionaria, profundamente estimulante, un auténtico revulsivo. Por un lado, Dios no se había olvidado de Moisés. Y por otro lado, el espíritu de Moisés seguía siendo tan válido que Dios iba a coger de su espíritu de él y ponerlo en los ancianos. Dios le estaba transmitiendo un fuerte mensaje de apoyo, de ánimo. Moisés, sigo creyendo y confiando en ti. Tenemos aquí un principio muy importante. Hermanos míos, hermanas mías, la autoestima es importante, pero mucho más importante que la autoestima es la teoestima. La teoestima. La teoestima es el concepto que Dios tiene de nosotros. Y el concepto que Dios tiene de nosotros, la teoestima, viene antes que la autoestima. La autoestima no es despreciable, la autoestima es importante, es necesario tener una buena autoestima. El tener un buen concepto de nosotros mismos es absolutamente bíblico. Dios dice que somos su poema, su obra de arte. A mis ojos fuiste de gran estima. La teoestima. El trato amoroso de Dios surtió efecto y Moisés sale de su experiencia de caña cascada fortalecido y siguió dirigiendo al pueblo muchos años más. Los acontecimientos posteriores nos muestran que esta experiencia de caña cascada no fue estéril. Sin duda, aprendió valiosas lecciones de esta amarga experiencia. Me gustaría acabar diciendo que creo que estas lecciones quedan sintetizadas en el precioso resumen que se hace de su vida en la carta a los Hebreos, Hebreos 11, 26 y 27. Moisés tenía la mirada puesta en el galardón y se sostuvo como viendo al invisible. Moisés tenía la mirada puesta en el galardón y se sostuvo como viendo al invisible. Esta es la clave para poder desarrollar nuestra tarea asistencial, profesional o pastoral, aún en medio de nuestra experiencia de cañas cascadas. Porque Dios nos usa, no a pesar de ser cañas cascadas, sino precisamente a través de nuestra debilidad. Dios no se disgusta con un corazón deprimido, sino con un corazón altivo. La caña cascada despierta la compasión, el corazón asistencial de Dios, no su ira. Dios no trata a la caña cascada con palabras de reproche, sino de aliento. Su gracia no busca fortalecer, su gracia busca fortalecer, no quebrar. Esta es la teología de la caña cascada.
la teología de los problemas emocionales. Estas son las semillas de salud mental, poderosas, potentes, que la Biblia contiene. Que el Señor nos ayude a ponerlas en práctica.